Lo que no comprendemos, no lo poseemos. Me valgo de este epígrafe de Goethe para dar inicio a esta sesión complementaria en esta suerte de recorrido histórico-analítico de lo que serían las aproximaciones filosóficas en torno a la comprensión lectora. En este sentido, el ejercicio quedaría trunco, quedaría limitado, si no hablamos, me parece, de dos autores que son particularmente significativos en el desarrollo del conocimiento social. Me refiero por un lado a Max Weber y por el otro lado a Carlos Marx. Sin lugar a dudas, estos dos autores son parteaguas, ¿sí? Son figuras egregias, sin lugar a dudas, del conocimiento en diferentes áreas sociales, como es el caso de la economía, como es el caso de la ciencia política, como es el caso del derecho, como es el caso de la sociología, como es el caso de la filosofía, entre otras. De tal suerte, estas inclinaciones les han llevado a ganarse la etiqueta de sociólogo, de filósofo, de economista, entre otras. Pero en torno a lo que nos ocupa, me parece que es particularmente significativo ese punto de contacto y de divergencia que podemos encontrar entre estos dos autores, sobre todo, como ya lo había yo anunciado previamente, en términos de ese interés intelectivo que subyace en cada una de sus obras. En torno a Max Weber, conviene señalar que es el típico representante de la sociología comprensiva, sobre todo a partir incluso de la delimitación del objeto de estudio de la propia sociología. Como punto de arranque, podemos señalar que para dicho autor, la sociología no es otra cosa más que el área del saber especializado que se va a abocar al estudio de la acción social y más específicamente al sentido aumentado de la acción social. Y se va a encargar, diría el autor, de interpretar el sentido aumentado de la acción, ¿sí? Para llegar a su comprensión. Obviamente, el autor hace un estudio, un análisis exhaustivo, me parece muy completo, en torno a lo que es la acción social, los tipos de acción social, y sobre todo va a proporcionarnos un andamiaje de carácter metodológico que nos permite, digamos, incursionar de manera significativa en torno al ámbito de la comprensión. Sin lugar a dudas, el eje, diríamos, del Verstegen que subyace, que corta toda la obra de Weber, sin lugar a dudas, no solamente de mencionar, sino de aprender y de aplicar a cualquier realidad o que nos sirva precisamente para decodificar cualquier realidad social y material. En ese sentido, Max Weber se va a, o va a brevar, va a ser el heredero, yo diría, inmediato de autores como Kant, como Ricoeur, como Wildelvan, como Dilthey, y de estos autores particularmente va a recuperar, yo diría, esa clasificación básica que hacen los autores ya señalados, inicialmente Dilthey, por ejemplo, en relación a las ciencias denominadas del espíritu o ciencias sociales, ciencias humanas y a diferencia de las ciencias naturales. Y esta distinción básica va a partir del supuesto de que las denominadas ciencias sociales o ciencias del espíritu, ¿sí? Tienen, digamos, dos características o hasta tres características fundamentales que son distintivas y que las diferencian precisamente de las denominadas ciencias naturales. Él señala que los objetos de las ciencias del espíritu se caracterizan porque sus objetos o los sujetos de conocimiento tienen la característica de la voluntad, ¿sí? La intención y el interés. ¿Sí? Y esto nos lleva, o incluso en el propio ejemplo que establece Dilthey, a señalar las diferencias, por ejemplo, en torno a los objetos de las ciencias materiales. Diría, por ejemplo,
La tierra no tiembla porque quiera temblar. En cambio, obviamente, el ser humano se encuentra preñado de voluntad, se encuentra preñado de interés, se encuentra preñado de intención. Estos elementos, sin lugar a dudas, lo hacen diferente en términos a los otros conjuntos, diríamos, de objetos que le son inherentes precisamente a las diferentes ciencias. De suyo, entonces, el elemento de clasificación o de diferenciación parte de las características específicas, diríamos, del objeto de estudio y obviamente de una serie de elementos de orden epistemológico como la relación sujeto-objeto, los criterios de verdad, la delimitación del campo fenoménico, entre otros. Pero sin lugar a dudas, estas tres características que de inicio señalamos nos llevan a establecer esta distinción y en consecuencia, sí, es el elemento o son los elementos que vamos a buscar precisamente en toda interacción humana o que va a ser parte del rastreo que nos ocuparía precisamente en el ámbito de las ciencias sociales. Dicho esto, entonces, él se aboca a la construcción, diríamos, de un recurso heurístico, de un recurso metodológico, mediante el cual va a ser factible, ¿sí? Contrastar, ¿sí? Y comprender, bueno, interpretar y comprender la realidad. Parte, por ejemplo, de esta impronta, ¿sí? De carácter heurístico para explicar los tipos de dominación. Nos va a señalar que existen básicamente tres tipos de dominación: dominación tradicional, dominación carismática y dominación racional o legal. Pero en el mismo sentido, y diríamos, el punto de origen tiene que ver, como ya lo enunciaba o lo trataba de enunciar, con lo que es precisamente el objeto de estudio de la sociología. Él señala que el objeto sería precisamente la interpretación y la comprensión de el sentido aumentado de la acción, ¿sí? Y en consecuencia va a identificar que no toda acción mecánica, sí, es una acción social. Podría ser considerada, diríamos, como acción o incluso como él establece una relación, pero no necesariamente una acción social. Para que exista una relación social, diría Weber, es necesario que haya una imputación de sentido, es decir, que haya una orientación, ¿sí? De un sujeto hacia otro sujeto, ¿sí? O de un sujeto hacia terceros. Sí, que se involucre obviamente a través del sentido, de la imputación de sentido a otros actores. De tal suerte, reitero, una acción mecánica no consistiría o no constituiría de suyo una acción social. Por ejemplo, si súbitamente salimos a la calle y comienza a llover y todos, sí, abrimos nuestro paraguas, esa no sería una acción social porque nótese, sí, no está dirigida a terceros, sino que está vinculada directamente con un fenómeno de carácter natural y nos lleva, si bien es cierto, a una acción, digamos, mecánica, una acción natural que nos llevaría eventualmente a cubrirnos de la lluvia, ¿sí? O un choque entre ciclistas, vamos, elementos fortuitos no tendrían esa característica. De suyo, entonces, la comprensión tendría que buscarse precisamente en términos de la orientación del sentido que lleva a cabo el sujeto que enarbola una acción y que la dirige, como ya comentábamos, hacia terceros. Y en ese sentido, en aras de avanzar, él identifica que básicamente habría cuatro tipos de acción social. Acción teleológica, acción axiológica, la tradicional y la afectiva. Sin lugar a dudas, son las dos primeras las que más tinta ocupan en su preocupación y en la obra ya señalada. Es decir, aquellas que estarían orientadas, ¿sí? Por un telos, orientadas por objetivos puntuales, tangibles, por fines, y la otra que estaría, digamos, fincada en arreglo a valores, ¿sí? En el entendido, obviamente, que pudiésemos rescatar también elementos o acciones que están vinculadas con los otros dos tipos de acción, en el entendido de que lo que va a habilitarnos eventualmente para tener una interpretación más o menos consecuente de qué es lo que buscan los actores al interactuar con otros, tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que los motiva.
Y en ese sentido se recuperan los elementos ya señalados en autores como Dilthey, como el mismo Windelband, a la sazón del interés, a la sazón de la voluntad, a la sazón de la intención, sí, vamos, de los objetivos que se buscan en términos de vincularse unos con otros. Y entonces este elemento parecería significativo y nos va a servir en todo caso para identificar, sí, la orientación en términos de la acción. De tal suerte, el acento se pondría particularmente en ya sea la relación medios-fines que persiguen precisamente los actores, sí, o la fundamentación con arreglo a valores, o bien si está afincada, diríamos, con arreglo a emociones, con arreglo a sentimientos, o bien con arreglo a la tradición. Y esto nos permite, diríamos, un espectro amplio en términos de las posibilidades precisamente de decodificación de una realidad. En el entendido, obviamente, como ya lo comenté de inicio, que es menester el contar con un código de comunicación común que nos permita, en todo caso, establecer engarces a la luz de signos, señales, significados, en fin, y que nos permitan, diríamos, hacer una interpretación más o menos adecuada o más o menos justa en términos precisamente de lo que busca el actor y el impacto que está teniendo en los demás actores. Ahora bien, conviene señalar que en todo ejercicio interviene al menos una doble hermenéutica. ¿Por qué? Porque se encuentra precisamente permeado en términos de esos procesos de interpretación, de codificación y de comprensión, sí, es decir, de imputación de sentido en torno precisamente a los objetivos que eventualmente se buscan en cada una de las interacciones. Ahora, esto que ubicamos en términos de la interacción social, también es factible, en todo caso, rastrearlo a partir precisamente de la lectura. Y en ese sentido, conviene recuperar el hecho de que resulta fundamental el que se cuente con ese código de comunicación común en donde se conozcan precisamente los signos, los significados, las señales, en fin, todos los elementos propios del lenguaje y que sin lugar a dudas se establezcan, diríamos, vasos comunicantes entre los elementos intervinientes, es decir, entre la fuente de información y aquel que está abrevando en la fuente de información y que permite en todo caso potenciar a partir del propio código el background y eventualmente, obvio, los elementos de contextualización que nos permite, digamos, o que nos proporciona muchas veces la obra y sin lugar a dudas el contexto histórico y el contexto social o el contexto sociohistórico. En ese sentido, adquiere carta de naturalización parte de lo que hemos venido comentando con antelación, en el sentido de que cada uno, diríamos, de las aproximaciones de orden filosófico, ¿sí? Nos van a proporcionar elementos, pistas de cómo decodificar precisamente los elementos escritos, ¿sí? O aquello que está circulando cotidianamente en términos de los principios de comunicación y llevar a cabo una comprensión más o menos adecuada a la sazón, obviamente, de lo que uno, el hablante, quiso decir y lo que el escuchante está interpretando y está introyectando de ese proceso precisamente de comunicación. Y reitero, hay por lo menos en esta aproximación que estaríamos cumplimentando el día de hoy, al menos dos aproximaciones que nos permiten, diríamos, bosquejar o irrumpir, diríamos, de manera contundente bajo alternativas comprensivas muy puntuales. Una en el enfoque weberiano, que se funda básicamente en la racionalidad, en una racionalidad instrumental, ¿sí? Y el otro, una racionalidad, diríamos, marxista, basada, entendida más como un proceso de liberación, del cual hablaríamos ahora en adelante, y que tiene que ver particularmente con la impronta que sobre todo ha sido, digamos, recepcionada, desarrollada, ¿sí? E incluso difundida, divulgada profusamente a partir de la filosofía de la liberación y que sin lugar a dudas tiene como eje fundamental la praxis. Pero entonces señalábamos que estos dos autores tienen elementos comunes en la medida en que
A los dos les interesaron temas de orden histórico, de orden jurídico, de orden religioso, de orden económico y obviamente de orden social, sí, y sin lugar a dudas de orden nociológico. Obviamente las que nos ocupan son fundamentalmente de orden nociológico, vinculadas particularmente con el proceso de comprensión, en un caso basado obviamente en una serie de principios deontológicos que nos permiten apropiarnos de una realidad, y en el otro caso a partir no solamente de una serie de elementos de toma de conciencia, diría el profesor Marx, ahora abundo un poco sobre ello, pero también particularmente en términos de una praxis. Es decir, de que de la toma de conciencia que no se quede ahí, sino que se lleve a sus máximas consecuencias en términos, diríamos, de una cotidianidad, de una aplicabilidad que modifique precisamente el entorno a partir, en todo caso, de una comprensión sucinta de una realidad en donde podemos identificar, o es factible identificar una serie de elementos, ¿sí?, que nos permiten distinguir entre la apariencia de las cosas y la realidad, entre la ideología, sí, y la realidad que se vive, entre el precepto incluso deontológico y la realidad, y así sucesivamente. Y entonces estaríamos un poco, diríamos, en esa posibilidad, sobre todo, de potenciar algunas vertientes de carácter filosófico, como son las que ya hemos venido trabajando, pero particular, diríamos, importancia yo le otorgaría, sin que, o que parecería excesivo, a el propio materialismo histórico, a la propia perspectiva marxista. Desde el ámbito, desde la trinchera del marxismo, ¿sí? Podemos señalar, podemos recuperar el hecho de que desde esa trinchera teórica se revela la esencia del conocimiento y el proceso, en todo caso, de adquisición del mismo, lo que sirve de punto de partida a la metodología de la enseñanza de la comprensión lectora. Este elemento me parece particularmente significativo y reitero, es un poco en el que vamos a tratar de profundizar un poco más, sin menoscabo obviamente a los demás, ya que se trataba obviamente de hacer una suerte de recuento, si bien es cierto, muy sucinto, de las aproximaciones de orden filosófico, histórico-filosóficas, y que nos permiten obviamente identificar que se cuenta con un amplio espectro de posibilidades para vincularlo con la comprensión lectora. De suyo, desde la perspectiva del marxismo, obviamente es menester vincular este ejercicio intelectivo con los contenidos de la enseñanza y obviamente ubicarlos en el contexto, ¿sí? Y reivindicar la relevancia que tiene en el ámbito de la comunicación social y en consecuencia la correspondencia con la dimensión o con el andamiaje metodológico. La metodología de la comprensión lectora, entonces, subrayo, se apoya en el dominio del proceso de adquisición de conocimiento. Todo ello en virtud de que la formación de conceptos y principios de orden científico está sujeto a leyes de conocimiento aplicables, por lo tanto, a la enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, me permito recordarles que si se parte de que el conocimiento es reflejo en el cerebro humano de los objetos y los fenómenos del mundo material y de sus propiedades y de interrelaciones, nexos y demás, que se produce sobre la base de la práctica social, se puede llegar a comprender entonces el valor de la utilización de medios auditivos y visuales para estimular el conocimiento sensorial en o desde las etapas iniciales en el proceso de cognición y obviamente hasta las más avanzadas. Y como ya había comentado, sí, el dominio del conocimiento en ambas partes o en las partes que interactúan en el proceso de socialización del conocimiento, es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta fundamental toda vez que el dominio por parte, sobre todo del profesor, por parte del docente, ¿sí?, va a permitir llevar a cabo de manera plena la importante tarea de desarrollar el pensamiento en
en su forma lógica, en su forma crítica de los alumnos en todo proceso de aprendizaje. Todo ello, ¿cómo ocurre? Lo anterior tiene lugar o adquiere carta de naturalización en la medida en que, como todos ustedes lo saben, el proceso de construcción, diríamos, de conocimiento y obviamente de conceptos y de categorías, parte, diríamos, de un proceso de carácter dialéctico desde la perspectiva marxista, que obviamente tiene que ver siempre con un referente de orden empírico, pero que al final de cuentas se cristaliza en un proceso de abstracción y que eventualmente vamos materializando a partir de asociaciones verbales que más adelante vamos comunicando y compartiendo con otros seres humanos. Otro aspecto fundamental, empero inherente a la teoría del conocimiento marxista, es el papel y el lugar que se le concede a la praxis, ¿sí? Aquí lo sobresimplificamos y hablamos de práctica, pero estaríamos hablando de una práctica, diríamos, especial. La praxis entendida precisamente como ese incidir sobre tu realidad, modificándola, producto de una toma de conciencia, ¿sí? Eso que Marx denominó el paso de clase en sí a clase para sí, y que se va a ver en todo caso reflejado en una praxis, es decir, en una actividad constante, ¿sí? Que sin lugar a dudas nos permite vincular dos elementos, yo diría, nodales del planteamiento marxista. Por un lado, las instituciones y por el otro lado, los principios. Pero para poder aplicar precisamente los principios que van a regir la praxis, ¿sí? Una praxis liberadora, ¿sí? Una praxis precisamente fincada en la construcción de conocimiento, ¿sí? Una praxis, diríamos, como fuente de conocimiento, tiene que haberse dado inicialmente este proceso de toma de conciencia, ¿sí? Y es ahí donde el principio, diríamos, de la racionalidad, de la cual hablábamos en Weber, entendida como eficacia, entendida como instrumentalidad, va a transmutar o vamos a quizás forzarlo a identificar un elemento común en Marx e identificaríamos que se cristaliza precisamente a partir de una praxis. Entonces, la praxis constituye la fuente del conocimiento, en donde el conocimiento es el objetivo de la praxis, es el telos de la práctica, y al mismo tiempo la práctica es la esfera de la aplicación del conocimiento, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos cabalmente entender esta suerte de interacción, esta dicotomía o esta relación de carácter dialéctico? La podemos entender, obviamente, a partir de la interacción entre praxis y lenguaje. Sin lugar a dudas, y esto ya lo habíamos comentado, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales en torno al devenir de las sociedades es precisamente la comunicación. Y en ese sentido, la enseñanza comunicativa, desde el planteamiento marxista, conviene señalar, se basa en la actividad práctica del estudiante dentro y fuera del aula. De tal suerte, no es posible desarrollar hábitos ni habilidades sin brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica lo que ha aprendido. Es decir, que al final de cuentas sí tenga esa incidencia de la cual hemos hablado. Ergo, se parte de una praxis para llegar nuevamente a una praxis, diríamos plus, pero con un desarrollo superior, enriquecido por el descubrimiento y la sistematización de elementos teóricos que integran lo micro y lo macro lingüístico con lo sociocultural. Nótese, en ese sentido no podemos dejar de lado las determinaciones histórico-sociales que sin lugar a dudas sirven como colofón de fondo para explicar el devenir del conocimiento o simplemente la construcción del mismo. En suma, el aprendizaje debe convertirse también en un camino hacia el intelecto y debe experimentar la influencia transformadora del intelecto a través de la actividad práctica. Nótese, aquí lo que estaríamos en todo caso rescatando es nuevamente esta dimensión o ese papel que cumple la praxis en el andamiaje marxista, vinculado particularmente con el tema que nos ocupa. De tal suerte, el proceso
docente educativo tiene entre sus tareas la preparación de los docentes para incidir en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes con la influencia de la escuela, la familia y el resto de las instituciones o agentes socializadores que hemos visto, por ejemplo, en autores como Gramsci, como Althusser. En este proceso es inevitable el conocimiento dialéctico de las leyes de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, objeto de estudio del marxismo-leninismo como método del conocimiento, ¿sí? Tal interpretación se basa en la teoría del conocimiento de Lenin, quien expresa que el conocimiento pasaría de la percepción viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, ¿sí? Y estaría hablando de este proceso, de esa suerte, diríamos, de espiral ascendente de carácter dialéctico, en el cual obviamente se va construyendo el conocimiento a partir fundamentalmente de la interpretación vinculada obviamente con la posibilidad explicativa de ciertas realidades. En abono a lo anterior, Vladimir Ilich Lenin, ¿sí?, va a subrayar que el conocimiento comienza con esas sensaciones y las percepciones sobre cuya base se forman las representaciones y los conceptos. Por tanto, la teoría marxista-leninista es la base para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase, es decir, de cómo se va a operar, ¿sí?, en términos de la realidad y en términos de la construcción de los conceptos, de las categorías que eventualmente den cuenta precisamente de esas realidades. En cuyo caso, el logro de un aprendizaje efectivo, diría Lenin, presupone tomar en consideración los aportes que las diferentes ciencias convergentes a la pedagogía y en su conjunto permiten formular las bases para un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que se centre en el estudiante como sujeto transformador de la sociedad. Y nótese, entonces, de lo que se estaría hablando es precisamente de ese papel que viene, diríamos, a cumplir la interpretación, la comprensión de la realidad fincada precisamente o vinculada con la praxis. Y este enfoque, diríamos, campeante en muchos ámbitos societales, ¿sí?, fue recepcionado, me parece, puntualmente y suscrito por algunas posiciones de orden psicológico, como es el caso del enfoque histórico-cultural, ¿sí?, desarrollado o representado, entre otros autores, por Lev Simonov Vygotsky. Este autor constituye, sin lugar a dudas, una figura relevante de ese enfoque histórico-cultural que, reitero, abreva directamente en este enfoque fincado en la praxis y en cuyo caso, nótese, se va a reivindicar precisamente el papel de la filosofía marxista como un aspecto relevante en el proceso educativo de los estudiantes. Es decir, se encuentra directamente vinculado con el desarrollo de potencialidades de diferente índole vinculadas con el sistema educativo y además vinculada con procesos, diríamos, educativos específicos. De tal suerte, este enfoque propio de la escuela psicologista, ¿sí?, va a servir como basamento para el desarrollo de las funciones psíquicas superiores, en cuyo caso, nótese, estaríamos abrevando, estaríamos viendo la posibilidad también de incorporar otra suerte de interpretaciones o de fuentes para potenciar precisamente la comprensión lectora. En este enfoque
histórico-cultural, se señala que el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, tiene que ver con el desarrollo próximo y se ha interpretado en términos de brindar ayuda guiada, ¿sí?, e interacción significativa. Y obviamente la interacción significativa tiene que ver nuevamente con la comprensión. En otras palabras, el proceso de ayuda sobre la base de otro se percibe como un proceso en el cual el otro promueve, facilita que el sujeto alcance un nivel de realización, una apropiación y un aprendizaje que permite un nivel de desarrollo superior de las estructuras que están cristalizadas en el conocimiento aprendido, y también coadyuva obviamente a una mayor comprensión. Desde esta perspectiva vygotsky, el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y de las formas de la cultura que son transmitidos en la interacción con otras personas. Y aquí encontramos vasos comunicantes precisamente con los dos autores que hemos inicialmente señalado, ¿sí? Y que Weber y Marx, bajo el principio precisamente uno del Verstegen y el otro del Erklaren, y cuyos, diríamos, vasos comunicantes podemos identificar a partir de elementos comunes, como es el caso precisamente de la socialización. Encontramos que la posibilidad, diríamos, de el desarrollo de la comprensión tendría que ver fundamentalmente con los procesos de socialización, y esto obviamente no nada más lo rescatan los autores que hemos señalado, por ejemplo, toda la vertiente funcionalista de la sociología también lo va a reivindicar y lo va a potenciar, señalando que es precisamente en el proceso de socialización que se lleva a cabo durante todas las etapas de la vida, en cuyo seno, nótese, se van desarrollando las habilidades cognitivas, físicas y psicológicas que dan forma a la personalidad, pero que además, nótese, permite la vinculación con los demás y también la posibilidad de aprender realidades, ¿sí?, concretas, e incluso, ¿sí?, interpretar, ¿verdad?, aquello que se encuentra cristalizado en los textos y que es producto de diferentes zonas, de diferentes áreas geográficas y de diferentes periodos históricos. En suma, se puede señalar que desde diferentes perspectivas teóricas, la socialización es inseparable del proceso de individualización de los sujetos, ¿sí? Y obviamente sirve como referente para la interacción y la socialización del conocimiento, el compartir precisamente esos conocimientos. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Se va a llevar a cabo fundamentalmente a partir del compartir códigos de comunicación común, como ya lo hemos comentado, y ahí obviamente habría que rescatar los elementos constitutivos de la comunicación, cuando nada más existe información y cuando efectivamente se cierran los circuitos en términos de comunicación. Menciona aparte hablar obviamente de los elementos de la comunicación, hablar de un emisor, hablar de un receptor, hablar de un mensaje, hablar del feedback, hablar incluso de los mecanismos que pueden, digamos, cortar la comunicación. O en su defecto, obviamente, circunscribirnos a un elemento que me parece significativo y que nos sirve como referente, en todo caso, para ampliar también nuestras competencias, en este caso, tanto interpretativas como comunicacionales, y que tiene que ver precisamente con el acto comunicativo. El acto comunicativo no se entiende como algo estático, ni tampoco como un proceso lineal, ¿sí?, sino diverso, multidimensional, ¿sí?, y como un proceso cooperativo de interpretación de intenciones. Entonces, nótese, la comprensión en la comunicación está
digamos, plasmada nítidamente o se encuentra profundamente enraizada y es menester, obviamente, en los procesos educativos, el abstraerlo y el apropiarnos de estos. No se limita entonces a la expresión oral de manera simultánea, se puede dar de diferentes modalidades, por ejemplo, escuchar, leer, escribir, hablar o todas estas combinadas. Por esto requiere la capacidad de codificar y de decodificar mensajes atendiendo a las finalidades de la comunicación. Y obviamente uno de los objetivos fundamentales tiene que ver en particular, en todo caso, con elementos, sí, que es necesario compartir en todo proceso de socialización. Ahora, en cuanto a la parte, diríamos, técnica, sí, hablar de comprensión lectora, ¿sí? Además de este proceso interpretativo, ¿sí? Del acto de comunicación en cuanto tal, ¿sí? De los procesos de aprehensión precisamente del texto, de la interpretación y del conocimiento de los elementos propios del lenguaje, es menester también identificar la parte correspondiente a la lectura. Y la pregunta obligada, aunque parecería ocioso, eh, nos lleva a preguntarnos qué es leer. Leer se constituye o es un medio efectivo para lograr el desarrollo intelectual, social, espiritual y moral del hombre. Por tanto, la lectura reviste una alta significación, nótese ahí el elemento vinculado con la comprensión, la significación, la interpretación, la comprensión, la explicación, y constituye un elemento esencial en la formación integral de las nuevas generaciones. Todo ello, obviamente, en la esfera intelectual, en donde particular relevancia tiene o adquiere la lectura como mecanismo para fomentar los patrones de raciocinio. Asimismo, la lectura la podemos considerar como un estímulo para el desarrollo del pensamiento, ¿sí? En cuyo caso sirve de modelo a la actividad intelectual. Amén de ello, y desde el punto de vista del contenido, pone al lector en contacto con el conocimiento de la cultura en toda su amplitud y su profundidad. En el ámbito educativo, ¿sí? La lectura constituye uno de los medios de aprendizaje más eficaces con los cuales se cuenta en ese contexto. Todo ello en virtud de que no solo facilita al estudiante su formación técnica o profesional, sino que además le provee obviamente de una serie de insumos y de prácticas, ¿sí? Como hábitos de estudio que le van a llevar precisamente a una praxis en el sentido marxista que hemos hablado y a la posibilidad de modificar su realidad y también su entorno. De la misma manera, contribuye a desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita, las cuales permiten hacer un uso cada vez mucho más preciso, algunos dirían sofisticado, ¿sí? De la expresión o del conjunto de expresiones que se pueden llevar a cabo a través del lenguaje. Desde el punto de vista psicológico, la lectura es una actividad valiosa por medio de la cual no solo se van a alcanzar momentos de recreación, sino también de recreación de la experiencia. De tal suerte, la lectura nos lleva a desarrollar diferentes procesos intelectivos y a aprender, digamos, patrones de conducta, amén de valorar las actitudes positivas o negativas y a contribuir a la creación de patrones de conducta más elevados. No obstante, la lectura tiende a ser un término ambiguo, pues generalmente se le asocia a texto o a la acción de leer o incluso al método empleado en la enseñanza de la lengua. Esto hace necesario
la precisión del concepto y que también en ese sentido lleguemos a una comprensión mucho más cabal de los issues que nos ocupan. De tal suerte, tenemos que en muchas ocasiones también se utiliza este término para referirse al análisis y entonces se equipara, y recuerde que vivimos en una sociedad sinonómica donde se utilizan términos como intercambiables, ¿sí? Y parecería como el mero hecho de leer te lleva de suyo ya a una interpretación, cuando en realidad es necesario, en todo caso, un proceso de decodificación. Ante este espectro amplio, diríamos, de posibilidades definitorias o de aproximaciones nominativas, ¿sí? Señalamos que en adelante, o por lo menos para el curso, leer lo vamos a considerar como un proceso psicolingüístico a través del cual el lector reconstruye un mensaje que ha sido codificado por un escritor en forma gráfica. El autor de esta investigación considera que la lectura es una compleja actividad mental, pues leer no es solamente reconocer las palabras y captar las ideas presentadas, sino también reflexionar sobre su significación. Y nótese ahí tenemos nuevamente la impronta de carácter filosófico. No obstante, encontramos que en este largo recorrer del análisis sociohistórico, algunos otros autores nos muestran que o nos señalan que la lectura debe ser visto más como un proceso de percepción, de transformación activa de la información y de la decodificación gráfica de los sistemas de la lengua. Otros consideran que la lectura va a desarrollar diferentes procesos psicológicos como el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización, la memorización e incluso la imaginación. Además, subrayan que la lectura se convierte en un arma poderosa para desarrollar en los estudiantes cualidades como el patriotismo, la responsabilidad, el nacionalismo, obviamente, la honestidad, la lealtad, el amor. Criterio que, por cierto, suscribo, pues considero la lectura vital para el desarrollo multifacético de la personalidad del individuo y que en consecuencia nos lleva, digamos, a esa ampliación o esa absorbancia de la praxis que ya comentábamos desde el marxismo. Ahora bien, habiendo identificado, por lo menos operativamente, en qué consiste la lectura, conviene señalar que hay diferentes tipos de lectura, ¿sí? O hay diferentes taxonomías. La lectura silenciosa, la lectura oral, la lectura expresiva, la lectura dramatizada y la lectura creadora. En torno a la primera, la lectura silenciosa contribuye notablemente al desarrollo de las capacidades intelectuales del individuo, toda vez que deviene en el mecanismo idóneo para la adquisición de un porciento elevado de conocimientos. Por lo que toca a la lectura oral, difiere obviamente de la silenciosa en su forma de manifestarse y hay quienes dicen que tiene menor, diríamos, cobertura, menor alcance que la silenciosa. Esto sí, yo lo dejo como hipótesis y les invito a corroborarlo. Por lo que toca a la expresiva, tenemos que se va a caracterizar precisamente por el perfeccionamiento de la dicción y la entonación de los alumnos. Y se incorporan obviamente otra serie de capacidades. Por lo que toca a la lectura dramatizada, esta va a contribuir a la formación integral de los alumnos por medio de ella se ponen de manifiesto las habilidades logradas en la lectura oral y expresiva y en donde cada lector, nótese, debe representar a los personajes por medios de la voz. Y esto amplía obviamente el horizonte interpretativo. Finalmente tenemos la lectura creadora,
la cual contribuye a que los estudiantes aprendan a redactar. Por medio de esta, ¿sí?, los estudiantes hacen suya la obra, la viven y la asimilan. Obviamente, esta clasificación, ¿sí?, sin lugar a dudas, no es exhaustiva y tampoco es excluyente. De tal suerte, la recomendación obviamente es que se complemente y se utilicen combinadamente, dependiendo obviamente de los objetivos de cada una de las materias, dependiendo de los objetivos que se persigan en cada una de las clases y que haya una vinculación constante para la, eh, con las estrategias didácticas y las estrategias pedagógicas. Una vez habiendo hecho esto, podemos identificar otra serie de clasificaciones, ¿sí?, de la lectura, en este caso, desde la trinchera de la didáctica. La clasificación didáctica de la lectura, conviene señalar, se sustenta en el objetivo didáctico de la actividad lectora u objetivo lector del estudiante. Es, es por ello que puede clasificarse en las siguientes dimensiones: lectura de búsqueda, lectura crítica, lectura de exploración, lectura cognitiva y nuevamente andamiajes mixtos que nos permitan combinar las estrategias. Por lo que toca a la de búsqueda, se va a caracterizar porque es la que se realiza por parte del lector para buscar información específica. Por instance, la lectura en una guía telefónica. Por lo que toca a la lectura crítica, es aquella que se realiza, ¿sí?, para determinar las características, ideas, intenciones y otros elementos que pueden ir desde una simple revisión para determinar si lee un texto con mayor rigor hasta las lecturas de análisis crítico que se realizan en diferentes áreas del saber especializado. Por lo que toca a la lectura de exploración, es aquella que se realiza con el objetivo de obtener la clave semántica. Ergo, se desarrolla cuando se está presionando con el tiempo y se lleva a cabo leyendo el primer y último párrafos en textos cortos. En extenso se debe leer además la primera y la última oración de los párrafos del medio. Y bueno, en torno a las estrategias seguramente ustedes tienen más información y formas abreviadas que se han venido desarrollando para capitalizar los tiempos a la hora de abordar diferentes textos. Por lo que toca a la lectura cognitiva o de estudio, conviene señalar que es aquella que realiza el lector con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la realidad objetiva. Y por último, no solo se lee con la finalidad de conocimiento por establecer relaciones de trabajo, sino que se lleva a cabo por el placer de leer. Leer cuentos, poemas, novelas, cómics, entre otros, constituye un acto liberador de tensiones. De ahí que la lectura lúdica o de esparcimiento se recomiende ampliamente en las civilizaciones contemporáneas. Finalmente, para ir cerrando el día de hoy, ¿cómo vinculamos o es menester precisamente establecer puentes entre la didáctica y la comprensión? La comprensión viene de la raíz etimológica comprendere, cuyo significado tiene que ver directamente con entender, penetrar, concebir, alcanzar, discernir, descifrar, decodificar, destejer y reconstruir significados. De esta forma, la comprensión reafirma su carácter rector en la adquisición y el desarrollo de la lengua. Vinculado con la lectura, constituye un elemento clave para la decodificación de códigos de información que se fijan regularmente en la memoria visual y en cuyo caso, al leer también se desarrollan los conceptos y la vinculación con sus significados. Se considera entonces
que leer constituye la habilidad lingüística de poder recibir un mensaje emitido por una fuente, ¿sí? Y comprenderlo y reaccionar ante él. Según Angelina Romeu, el texto es portador de 3 significados que es necesario interpretar y comprender cabalmente. Un significado literal o explícito, uno intencional o implícito, o uno complementario. Y yo agregaría, obviamente, que esta clasificación es estrictamente operativa, ya que estos 3 significados se encuentran regularmente de manera conjunta. De tal suerte, pudiésemos ir señalando, ir concluyendo que la comprensión se desarrolla mediante el trabajo escolar de manera cotidiana, y para ello es necesario conocer el nivel alcanzado por cada uno de los estudiantes a fin de aplicar estrategias que favorezcan el ascenso hacia niveles superiores de la propia comprensión, por lo que es importante siempre referirse a los niveles de desempeño. La misma autora señala que el nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza un alumno, que alcanza un sujeto que conoce en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con la cual el lector evalúa la información, ¿sí? Interpreta y comprende los niveles de traducción, interpretación y extrapolación, con los cuales, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿sí? Es plausible vincularlo y encontrarlo también en los contextos societales de la educación media y superior. Una vez habiendo identificado, por lo menos operativamente, a qué va la comprensión, podemos identificar al menos diferentes tipos de comprensión. Comprensión inteligente, comprensión crítica, comprensión creadora y la comprensión lectora. Y hay quien los ve incluso como pistas o como niveles, ¿sí? Alcanzar y niveles de sucesividad. La comprensión inteligente se caracteriza porque decodifica, determina el significado de las incógnitas léxicas y precisa cuál se actualiza en cada contexto. Ergo, encuentra pistas, palabras o expresiones significativas que le facilitan descubrir la intención del autor a través de la determinación del significado explícito e implícito y hacer, obviamente, inferencias. Asimismo, atribuye significados al texto a partir de un universo de saber. En ese sentido, obviamente, siempre es importante, ¿sí?, el capital semántico con el cual cuenta cada uno de los lectores. Asimismo, otorga a las palabras un sentido a partir de su uso en un determinado contexto de significación. Amén de ello, establece las relaciones causa-efecto, es decir, nos permite pasar de la comprensión hacia la explicación. De la misma manera, habilita para la síntesis, para resumir el contenido en cuanto a un tema o en cuanto a diferentes temas. Permite también inferencias lógicas y la posibilidad de establecer generalizaciones. Amén de descubrir las relaciones del texto con otros textos, es decir, aquello que conocemos como la intertextualidad, y les atribuye significado. Nótese, este elemento de atribución del significado es fundamental y deviene directamente, por ejemplo, de autores como Max Weber.
Por lo que toca a la comprensión crítica. Esta utiliza adecuadamente, utiliza eficientemente los argumentos que le servirán para asumir una actitud crítica ante el texto. Asume siempre esta suerte de confrontación, ¿sí? Y de cuestionamiento, de problematización en torno al texto. No deja de ser una lectura inteligente, solo que tiene lugar en un nivel más profundo. En este nivel, el lector establece una distancia del texto, se distancia del texto para poder opinar sobre este, enjuiciarlo, criticarlo, valorarlo, entre otros. Y está en condiciones de tomar partido a favor o en contra y de comentar sus aciertos y desaciertos, es decir, de suscribir lo que otro autor dice o bien de rechazarlo. Asimismo, puede juzgar, por ejemplo, acerca de la eficacia del intertexto, de la relación del texto y del contexto y comentar sobre puntos de vista del autor. Y en ese sentido, nótese, ya se está avanzando, obviamente, en una dimensión más amplia en torno a lo que se establece directamente o nada más en el texto. Ya una suerte de crítica y de inferencias y un diálogo constante precisamente con el autor. Luego llegamos al siguiente nivel, que sería precisamente la comprensión lectora. La comprensión lectora, que es precisamente lo que nos ha ocupado en estas sesiones iniciales desde una perspectiva filosófica, es un proceso intelectual e interactivo, ¿sí? En donde podemos identificar como partes el texto, el lector y el contexto, mediante el cual el sujeto obtiene, procesa, evalúa y amplía la información a partir de su conocimiento previo, de su experiencia, de su grado de motivación, ¿sí? Y obviamente del interés intelectivo que le mueva al abordar un texto, ¿sí? Y circunscrito o contextualizado en el marco de sus propios valores, de su ideología, de su concepción histórica y de su actitud ante la vida. O sea, lo que Barthes en su momento denominó un sistema de expectativas, su experiencia adquirida y sus principios morales, y que Humberto Eco le ha denominado su universo del saber, y que sintetiza en todo caso todos estos elementos. En suma, la comprensión implica reconstrucción de significados por parte del lector, quien mediante la ejecución de operaciones mentales trata de darles sentido a los elementos que previamente le han servido para acceder al texto. Este procedimiento, ¿sí? Es multidimensional, es multifacético, es dinámico y se realiza cuando el lector establece las conexiones coherentes entre sus conocimientos, es decir, el marco referencial que posee con sus estructuras cognitivas y los nuevos, ¿sí? referentes que les proporciona el texto. El lector, que no puede intercambiar directamente con el emisor, tiene que penetrar en el mundo sociocultural del autor y asumir su posición para establecer las conexiones intertextuales, intratextuales y supratextuales. La comprensión, en suma, solo se logra en la medida en que el receptor de un texto, ¿sí? lector u oyente, percibe su estructura fonológica y descubre el significado de las palabras y de las relaciones sintácticas que existen entre estas y que es capaz, además, de reconstruir el significado según su universo del saber. ¿Sí? Y que, sin lugar a dudas, lo hace a partir de todo ese capital semántico, capital epistemológico que ha obtenido durante su vida. Dicho de otra manera, la comprensión del texto se concreta en el momento en el cual el lector logra integrar de forma global las ideas individuales para de esta manera arribar a la esencia de la significación y a su expresión de forma sintetizada, lo cual se manifiesta en habilidades tales como proponer un título, extraer la idea central, resumir el texto, entre otros. En este proceso intervienen tres reglas de proyección
semántica o también conocidas como macrorreglas: la supresión, la generalización y la concreción. La primera de ellas tiene que ver con la operación de suprimir todas las posiciones que no sean presuposición de las proposiciones siguientes. Generalización. Consiste en construir una proposición que contenga los conceptos expresados en una secuencia de proposiciones a la que sustituye. Y la construcción estriba en elaborar una proposición que exprese el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia de las proposiciones y que sustituye a la secuencia original. Obviamente, al interior de cada uno de los diferentes actos de habla, como lo hemos venido comentando, sin lugar a dudas, hay un proceso de construcción diferencial y una especificidad en función del tipo de aseveraciones que lo constituyen, que lo conforman, que lo comprenden. Lo anterior implica que de obviar estas operaciones, el lector no va a comprender lo que lee, pues en el proceso de comprensión lectora, que implica reaccionar inteligentemente ante el contenido del texto, ha sido objeto de innumerables investigaciones, de las cuales han surgido 3 modelos generales que tratan de explicar los procedimientos implicados en la lectura. Ellos son procesamiento ascendente, procesamiento descendente y modelo interactivo. Estos 3 coinciden en considerar la lectura como un proceso que tiene lugar en varios niveles, pero que difieren en importancia, difieren en la importancia que le conceden a cada uno de ellos. Sin entrar, obviamente, en detalle y en tomar partido en alguno de ellos, yo diría que en todo caso hay que utilizarlo, ¿sí?, en términos combinados. Voy cerrando y concluyo de la siguiente manera. Los fundamentos teóricos, filosóficos que hemos abordado en estas 2 primeras sesiones nos permiten hacer una concatenación de referentes fundamentales, sistémicos, basados en las concepciones de autores relevantes que sustentan en él, en el andamiaje filosófico, el fundamento de la comprensión lectora y que lo vinculan con el proceso de construcción del conocimiento y que para efectos operativos nos permite potenciar el papel, diría yo, de diferentes andamiajes. En este caso, solo rescatamos el de orden filosófico, pero sin lugar a dudas habría que vincularlo, como lo intenté, en una especie de puente, so pena de haberme desviado un poco, con los de carácter psicológico, con los de carácter sociológico y obviamente los paradigmas pedagógicos que nos abrirían un espacio, un espectro más amplio en torno al tema que nos ocupa. En suma, sin contar con un andamiaje que nos permita decodificar realidades compartidas a partir, obviamente, de estrategias de orden nociológico, la comprensión lectora se verá limitada a procesos estrictamente deontológicos o a principios de carácter procedimental. De mi parte, sería todo por esta aproximación, reitero, de carácter introductorio. Muchas gracias.